Despejada la incógnita, el grupo español Network Steel se queda con la planta de Vestas y creará 350 empleos, con prioridad para los trabajadores de la eólica. El Ministerio de Industria y la empresa lo han firmado esta mañana. Network Steel comercializa productos de acero importados que transforma en 2 plantas de Aranda y una en Santander. A esas instalaciones se unirá el año que viene la de Vestas en Villadangos. Hola, ¿cómo están? La promesa son 350 empleos directos y 1000 indirectos. Network Steel no solo reflotará las instalaciones de Vestas, sino que impulsará industrialmente toda la zona. La nueva planta ocupará 4 veces la superficie de Vestas, por lo que hoy han explicado Junta y Ministerio, la intención es crear aquí el gran polo de la industria metalúrgica en el noroeste. Va a permitir mantener la unidad productiva en la planta de Villadangos. En su día la Junta trabajamos junto con Network Steel y el que me alegro muchísimo que por fin se haya unido el Ministerio. Indudablemente los trabajadores de Vestas necesitarán un periodo de formación para adaptarse a la nueva producción. Comienza el juicio por el fiasco de la salida a bolsa de Bankia, con 2 políticos abulenses en el banquillo. Junto a Rodrigo Rato y otros 30 directivos más se sientan el exministro y exalcalde de Ávila, Ángel Acebes, y el expresidente de la Diputación y de la extinta Caja de Ávila, Agustín González. El juicio ha empezado con revés. La Fiscalía se reserva la posibilidad de acusarles a todos de falsear las cuentas. Lucas se aprendió muy bien esos 3 números que le enseñaron en la escuela. 1, 1, 2. También que se ha convertido en todo un héroe. Con solo 4 años, el pasado septiembre salvó la vida de su madre, a la que le falló la bomba de insulina. Llamó 11 veces a emergencias. Hoy estaba radiante con su medalla al mérito de Protección Civil. El ministro del Interior dice que Luca demuestra lo positivo de incorporar la cultura de la prevención a los colegios. Y ellos persiguen cautivar la atención infantil. Se han dedicado a buscarla durante las 2 últimas décadas de sus ya 50 años de historia. Medio siglo cumple Teloncillo Teatro. Sus obras y personajes han criado a cientos de espectadores. El premio de su público menudo no es el aplauso, sino el silencio de quien no pierde detalle. Y lo consiguen. Varios premios han recibido estos vallisoletanos por sus obras y montajes. Y atentos a este dato, 85.000 personas en Castilla y León viven en zonas inundables. 470 kilómetros de la cuenca del Duero tienen riesgo de inundarse en 10 años. Los nuevos mapas de la CHD, actualmente en exposición pública, tienen en cuenta todos estos riesgos. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica llaman a tomar conciencia de esta realidad y a señalar también las carreteras que pueden verse afectadas. Y mañana a primeras horas volverán a formarse nieblas matinales, pero van a durar poco. Después el cielo permanecerá despejado, alternando con algunas nubes de tipo alto, muy finas, que no van a dejar lluvia. Las temperaturas suben. Ese ascenso se notará en el sur y en el centro de la comunidad. Network Steel, ese es el nombre de la empresa que comprará la planta de Vestas en León y ofrecerá una salida laboral a su plantilla. El nombre lo conocíamos esta mañana después de semanas de negociaciones. Es un grupo español líder en el mercado nacional de productos de acero importados. Su intención es convertir la antigua planta de Vestas en la 4ª planta del grupo. Las instalaciones se van a adaptar y ampliar, ocupando otras parcelas hasta cuadruplicar la actual superficie de Vestas. Junta y Gobierno de España, por su parte, se han comprometido a construir un ramal ferroviario y carreteras para dar salida a la nueva producción. El grupo acerero con planta en Aranda de Dueros, Network Steel, dará futuro a la comarca de Villadangos del Páramo con la compra de la planta de Vestas. El fabricante español empleará de 200 a 350 personas, entre las que tendrán prioridad los trabajadores que salieron de Vestas. Una noticia que han celebrado desde el Gobierno y los sindicatos. Era el anuncio más esperado desde que en agosto Vestas anunciase su marcha. La planta de León ya tiene comprador.
Un acuerdo, como digo, que va a permitir mantener la unidad productiva en la planta de Villadangos. El acuerdo que ha firmado el Ministerio de Industria es con el grupo Network Steel. Un grupo español dedicado al acero y con presencia en Aranda de Duero, en Burgos. Llegará a Villadangos del Páramo en enero para invertir entre 70 y 110 millones de euros y a partir de marzo comenzará a contratar a parte de los 360 trabajadores que salieron de Vestas. Los empleos directos que se prevén crear están entre 200 y 350, con un empleo inducido que rondaría en torno a los 1.000 empleos. Con esta cifra, Gobierno y sindicatos dan por conseguida su principal objetivo, como era el mantenimiento del empleo y de la actividad productiva en la comarca. Hoy podemos hablar ya de continuidad, de futuro, de un proyecto de un inversor importante y creo que nos da garantía. Tenemos una bolsa de empleo en la que van a entrar todos los trabajadores de Vestas para poder incorporarse a la nueva empresa. También por parte del Gobierno y de la Junta de Castilla y León. Además de facilidades de financiación, juntas se encargarán de la infraestructura logística para la nueva actividad y construirán un ramal ferroviario. Compromisos que quedarán sellados el próximo jueves con la escenificación del acuerdo por todas las partes en la planta de Villadangos del Páramo. Network Steel tiene actualmente 3 plantas desde las que desarrolla una actividad en creciente expansión. Su facturación el año pasado fue de 242 millones de euros. Su planta más nueva hasta ahora estaba en Santander. Las otras 2, como hemos escuchado, están en Aranda de Duero. Hasta allí precisamente nos vamos. Leticia Gutiérrez, ¿qué produce Network Steel en Aranda? Buenas noches. En una de esas plantas, en Aranda Coated Solutions, se dedican a la transformación de bobinas con una capacidad anual de 100.000 toneladas. En la otra planta, en la otra línea que tiene esta empresa aquí en Aranda de Duero, en todo acero, es una planta de decapado de bobinas laminadas calientes y es una de las más modernas de Europa. Con la compra de Vestas, el grupo quiere expandirse para, a través del sector siderúrgico, crecer y convertirse en referencia en el noroeste de España. 2020 es la fecha que se marca Network Steel para tener en marcha las 4 líneas de producción proyectadas para Villadangos del Páramo y recuperar el empleo perdido por la marcha de Vestas. Estas instalaciones serán solo una cuarta parte de la superficie que se ocupará, 35.000 metros cuadrados. Va a hacer una expansión en ese polígono con otras naves, que además ha reservado además el terreno para poder hacer esa expansión. A ello se sumará un nuevo nudo de comunicación por carretera y ferroviario para acceder a los principales puertos del Cantábrico y del Atlántico. Eso permitirá crear un hub en León, un gran centro logístico y siderúrgico. Pues vamos a conseguir que el polígono de Villadangos se convierta en un polo industrial, en la industria metalúrgica, y que va a ser pues quizás el polo del noroeste de este tipo de industria. Esta ha sido una de las 2 empresas que puso la Junta sobre la mesa de la Fundación Anclaje, a la que se sumó el Ministerio de Industria. Hay satisfacción porque se abre una nueva actividad industrial. Es una alegría para los trabajadores de Vestas de Villadangos, pero no solo para los trabajadores de Vestas de Villadangos. Es una alegría para el conjunto de la comunidad y el mantenimiento del tejido industrial, que encima creemos que va a mejorar. Network Steel tiene 7 plantas de producción y transformación de acero en España y Portugal. Da empleo a 300 personas y factura 700 millones de euros. Pues el jueves se escenificará en Villadangos del Páramo este gran acuerdo que ya se ha sellado desde el lado de la Junta y hoy del Ministerio. El desembarco de Network Steel es una salida para Vestas, pero pretende más. Pretende ser un acicate para la industria en esa provincia. Entre tanto, los todavía trabajadores de Vestas siguen trabajando en la eólica. Hasta final de año realizan labores para acabar la producción que tienen pendiente. Los 180 trabajadores que todavía ocupan esta planta de Vestas en Villadangos del Páramo están realizando su jornada laboral con total normalidad, a la espera de saber cuáles son las intenciones que tiene este nuevo inversor. Durante estos meses se han centrado en sacar todo el stock que tenían aquí todavía de maquinaria, alrededor de 70 máquinas. Ahora mismo se están centrando en terminar una treintena de máquinas restantes. Los trabajadores de Vestas apuran su último mes de trabajo para la compañía danesa. A partir de enero llegará Network Steel, aunque con algo de incertidumbre hasta conocer todos los detalles del acuerdo firmado entre ambas empresas. La primera impresión es positiva. Con lo que se sabe hasta ahora, casi la totalidad de los empleados inscritos en la bolsa de empleo tendrán trabajo. La gran mayoría de los trabajadores que ahora pierden su puesto de trabajo pues podrían tener la opción de volverse a recolocar en esta nueva empresa. Yo creo que es en el inicio a una
posible salvación. La previsión es que los primeros trabajadores comiencen a incorporarse a la nueva empresa en el primer trimestre de 2019. En algunos casos, los puestos de una y otra compañía son casi intercambiables. En otros, será necesario un proceso de formación para adaptarse a su nueva tarea. Hay categorías dentro de la producción que se realizaba en Vestas, como pueden ser electromecánicos, electricistas, pues que podrían estar en consonancia con la producción que va a producir la nueva empresa, ¿no? Pero de todas formas yo creo que indudablemente los trabajadores de Vestas necesitarán un periodo de formación. Lo que se queda corto, a juicio de la parte social, es la creación de trabajo indirecto. Network Steel habla de unos 900 empleos, mientras que Vestas generaba en torno a 2.000. Y hablamos ahora de otro programa del Gobierno de Castilla y León, la Diputación y la Universidad de Salamanca, que busca dar una nueva oportunidad industrial a la ciudad textil de Béjar. El horizonte de este programa es 2021. La inversión para este periodo será de 7 millones de euros. Inversión que servirá para atraer empresas también de base tecnológica. Y por qué no también a la provincia de Salamanca. Por mi parte nada más. Y la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, acompañada del secretario general de Industria, Raúl Blanco, han visitado esta tarde parte del tejido empresarial de la provincia de Soria. Visita que ha concluido con un adelanto a los empresarios sorianos de lo que va a ser la nueva convocatoria de ayudas a la reindustrialización 2018 y que se acordará en el Consejo de Ministros de este próximo viernes día 30. 400 millones de euros se destinan en 2018 para este programa de ayudas estatales. Lo que es importante decir, hay programas Reindus, que no estaba claro con lo tarde que se había presentado y aprobado el presupuesto. 2, no va a haber proyecto viable que se quede sin financiación. Y eso es importante decirlo en aquellos territorios como Soria, que tenían una financiación específica, pero hay una financiación global de 400 millones de euros, por tanto, todos aquellos proyectos viables que haya en Soria y en otros territorios tienen todas las posibilidades de ser financiados. La Escuela Nacional de Industrias Lácteas comienza a andar en Zamora. En cuestión de días se abrirá el plazo para la inscripción de los 2 primeros cursos a partir de 2019. Es una de las principales conclusiones del Consejo General de Zamora 10, que se ha celebrado esta tarde. En este grupo de trabajo están presentes todas las administraciones e instituciones, con el objetivo conjunto de buscar el desarrollo de la provincia de Zamora. Y hoy se ha vuelto a reunir la Mesa de la Energía del Bierzo. Lo hace tras la autorización de cierre a la térmica de Anllares, la solicitud de Endesa de cerrar Compostilla 2 y el cierre de la última mina de la comarca. La Mesa pide al Gobierno planes urgentes de reindustrialización y a las multinacionales que también destinen fondos para crear empleo. El Gobierno de nuestro país debe exigir a Enel, ya vamos más arriba de Endesa, pero debe exigir a Enel que participe también en esa reindustrialización y en esa inversión en planes sociales en nuestra comarca. A ver por qué no se puede hacer en España si se hace en Italia. Y con este escenario, el presidente del Gobierno recibe en Moncloa mañana martes a mediodía al presidente de la Junta de Castilla y León. Juan Vicente Herrera llevará bajo el brazo un bloque de asuntos que quiere tratar, entre los que se encuentra el nuevo modelo de financiación autonómica, la despoblación o un bloque de infraestructuras que considera prioritarias para la comunidad. En unas horas se repetirá esta imagen, pero en la escalinata del Palacio de la Moncloa. El presidente de la Junta planteará a Pedro Sánchez la urgencia del nuevo modelo de financiación autonómica. En Castilla y León todos los grupos firmaron en 2016 un acuerdo de comunidad y también se ha hecho frente común con otros territorios. Alianza de comunidades para financiar los servicios esenciales y para hacer frente a la despoblación, que también estará en el orden del día de la reunión, junto a la necesidad de mantener las ayudas de la PAC o la preocupación por los cambios que la transición ecológica puede causar en sectores como el del automóvil. El presidente viaja a Madrid conociendo la postura previa de los grupos. Compromisos concretos, con cuantificación económica y no promesas o palabras biensonantes. Que lamentablemente 6 años después
llevan en la mochila las mismas cosas. Se dejen los intereses partidistas de un lado. Se ha sacado absolutamente nada de las últimas reuniones que ha tenido con los otros presidentes. Somos bastante pesimistas acerca de este encuentro. Herrera también repasará con Sánchez la lista de infraestructuras prioritarias para Castilla y León, como la autovía del Duero, la León-Valladolid, el AVE a Burgos, la variante de Pajares o la integración del ferrocarril en León. Y hoy ha comenzado el juicio por la salida a bolsa de Bankia. 34 personas se sientan en el banquillo, entre ellas Rodrigo Rato y 2 políticos abulenses, Ángel Acebes y Agustín González. La primera sesión ha empezado con varapalo para los encausados. La Fiscalía va a valorar la posibilidad de endurecer su acusación para todos ellos por falsear las cuentas. La Fiscalía da un giro a su estrategia. No descarta acusar a Bankia de falsedad contable. Asegura que la entidad ocultó su estado financiero real y ve en él un acto de falsedad de cuentas y estafa. Las defensas argumentan que la Comisión Nacional del Mercado de Valores había dado el visto bueno. A pesar de ser 34 las personas físicas y jurídicas que se sientan en el banquillo, la Fiscalía Anticorrupción solo acusa a 4 personas: el expresidente Rodrigo Rato, el vicepresidente José Luis Olivas y los exconsejeros José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú. Para Rato, que llegaba en furgón procedente de Soto del Real, pide 5 años de prisión. Bankia alega que no debería estar en el juicio por haber devuelto el capital más intereses. Las acusaciones lo rechazan. Bankia y algunos más en convertir este proceso en una farsa que se liquide con una mera sentencia simbólica y que deje en borrón y cuenta nueva el mayor fraude que ha habido en las salidas a bolsa en toda España. El juicio arranca 7 años después de esta imagen. Bankia salía a bolsa el 20 de julio de 2011. Ahora la audiencia intenta esclarecer si hubo delito en esa salida a bolsa. Y un día más se sigue analizando el apoyo de España al pacto del Brexit y los acuerdos logrados por nuestro país a cambio de ese respaldo. Tanto PP como Ciudadanos critican abiertamente lo conseguido por Pedro Sánchez, que dicen está lejos de ser algo histórico como defiende el presidente del Gobierno. El PSOE, mientras tanto, acusa a los 2 partidos de no saber de qué están hablando. Lo único histórico que aprecia el Partido Popular es el ridículo que ha hecho Sánchez. Lo malo es que no ha hecho el ridículo él, sino que ha expuesto al conjunto de españoles a ese ridículo. Queremos que explique esa triple garantía, que a nosotros nos parece una triple broma. Esa oportunidad se ha perdido porque le ha pillado al Gobierno distraído, porque le ha pillado al señor Sánchez pues viajando y haciéndose fotos con los castristas. Con esta negociación a la que ha llegado este Gobierno, España gana. Pase lo que pase en las futuras negociaciones bilaterales. Sí que harían bien, yo creo que los responsables dentro del Partido Popular como de Ciudadanos, en escuchar un poco más a las personas que tienen experiencia y que conocen bien de qué van los tratados internacionales. El Peñón sigue distanciando a los gobiernos de España y Reino Unido en las negociaciones sobre el Brexit. Si ayer Pedro Sánchez presumía en Bruselas de que nuestro país gana con el acuerdo firmado por la triple garantía de Gibraltar, hoy la primera ministra británica responde que Moncloa no ha conseguido nada porque el texto no ha cambiado. Sabe que se la juega en el Parlamento británico, donde de momento ni la oposición laborista, ni los unionistas norirlandeses, ni buena parte de su propio partido parecen proclives a respaldar el acuerdo del Brexit en la votación del 11 de diciembre. Por eso Theresa May endurece sus mensajes enarbolando la defensa de la soberanía de Gibraltar. El texto legal del acuerdo de salida no se ha cambiado, es lo que pidió repetidamente el gobierno español, pero no lo ha conseguido. Reino Unido no nos ha decepcionado. Contesta así al optimismo de Pedro Sánchez, quien este domingo aseguraba tener una triple garantía de que la situación de Gibraltar se negociará de forma bilateral. El ministro de Exteriores recuerda a May que ella firmó el acuerdo. Eso no puede ser papel mojado, porque nadie puede ir después en contra de sus propios actos. Así, tras calmarse las aguas con la firma en Bruselas, vuelve la tensión entre Londres y Madrid, mientras toda Europa está pendiente de la decisión del Parlamento británico. 4 días después se ha convocado una cumbre clave del Consejo Europeo para analizar el resultado de esa votación. Si gana el no, puede significar el fin de la carrera de May y la convocatoria de elecciones. La ministra de Trabajo ha asegurado que esta misma semana se ultimará el acuerdo con los autónomos para mejorar sus prestaciones y modificar sus cotizaciones. A lo largo del próximo año, como digo, a la propuesta dirigida a los autónomos
en general, cotizando según ingresos reales, y también esto que comentaba anteriormente, de dar un trato diferenciado a aquellos que tienen ingresos por debajo del salario mínimo. El objetivo es que con una contribución al sistema más adecuada, los autónomos generen más y mejores prestaciones y su esfuerzo se acerque al de los trabajadores por cuenta ajena. Las víctimas del terrorismo ya habían denunciado que hay más de 350 crímenes de ETA sin resolver, pero hoy han presentado un informe de otros 360 atentados sobre los que sí hay sentencia, pero en el 93% de los casos no se ha logrado esclarecer ni la autoría intelectual ni la material. Una a una, el colectivo de víctimas del terrorismo ha analizado 572 sentencias de atentados de ETA que acabaron con la vida de 540 personas. Solo 24 de esos crímenes están a día de hoy totalmente resueltos. Con este informe, Covite quiere demostrar la justicia efectiva e impartida en nuestro país sobre el terrorismo etarra. El informe analiza 572 sentencias entre 1977 y 2009. Corresponden a 362 atentados en los que murieron 540 personas. De 314 se conoce la autoría material y de estos apenas un 7% también el autor intelectual. 24 que tienen los autores intelectuales y todos los que han intervenido en ese asesinato, es decir, colaboradores materiales, colaboradores necesarios o cómplices. También hay 2 casos de los que se conoce quién ordenó el asesinato, pero no quién lo llevó a cabo. La autoría intelectual sigue siendo una incógnita en atentados como el de Gregorio Ordóñez o Miguel Ángel Blanco. Por tener sentencia no quiere decir que ese crimen sea un crimen resuelto, porque el crimen resuelto es todo aquel crimen en el que han sido condenados todos los que han participado en el mismo. Las víctimas contabilizan 1.011 procesados, de los que 897 fueron condenados casi siempre como autores materiales y 114 fueron absueltos. Con este análisis hablan de desidia de las administraciones. El mapa completo de la no justicia que se ha impartido en este país en materia de terrorismo. Estas cifras se suman a los 358 crímenes de ETA que siguen sin resolver. Y fuera de España, una vez más, regresa el fantasma de un enfrentamiento bélico entre Rusia y Ucrania. La tensión entre los dos países ha vuelto a dispararse después de que este fin de semana la Guardia Costera rusa interceptara a 3 barcos ucranianos en el mar de Azov. Sus tripulantes, a estas horas, pese a las peticiones de la Unión Europea y de la OTAN, continúan detenidos. La tensión entre Rusia y Ucrania vuelve a dispararse. El desencadenante esta vez, el ataque de Moscú a 3 barcos ucranianos en el estrecho de Kerch, muy cerca de Crimea. Según las autoridades rusas, esas embarcaciones no estaban en territorio neutral, de ahí su acción, que terminaba con los marineros detenidos, algunos de ellos con heridas que obligaron a su hospitalización. Con este panorama, el gobierno de Kiev ha movido ficha y el presidente Poroshenko ha firmado un decreto en el que pide a su parlamento que declare el estado de excepción. Desde Europa, el mensaje es doble, de apoyo a Ucrania y a Rusia, petición para que libere cuanto antes a las personas que están retenidas. También la OTAN, tras una reunión de urgencia esta tarde, se ha sumado a esa exigencia. Y en nuestro país, el ministro de Asuntos Exteriores ha reclamado una respuesta conjunta con firma europea antes de que el enfrentamiento vaya a más. Hay que detener la escalada de la tensión y evitar que el conflicto se propague y alcance otros niveles de intensidad. Rusia de momento se mantiene firme y defiende que lo único que ha hecho es responder a una provocación. ...40 bodegas de la denominación de origen Ribera del Duero han presentado esta tarde sus vinos de este año en Burgos, entre ellos los Crianza y los Jóvenes del 17. Se espera que la histórica vendimia de este otoño dé como resultado unos vinos de excelente calidad. El motivo ha sido el buen nivel de maduración del fruto. El año pasado la denominación de origen se encontraba en la segunda posición del mercado nacional. Ahora el reto que tienen es llegar al mercado que se le resistió en 2017. Los mercados que más sufrieron eran los mercados donde realmente se abastecían de vinos más jóvenes y jóvenes roble, ¿no? Los Crianzas y reservas han aguantado mejor el momento, pero de todas formas todo el mundo, todos los mercados se repercutieron, se de alguna forma tuvieron que aguantar de aquella manera.
Pues precisamente Ribera del Duero junto con Rueda son las denominaciones que más han crecido en producción en la presente campaña. La época de vendimia ya ha terminado y toca valorar la cosecha. Los datos auguran un año histórico. Se han recogido más de 306 millones de kilos de uva en Castilla y León. La vendimia de 2018 pasará a la historia. Se han superado los 306 millones de kilos, la más abundante de los últimos 5 años. No solo producción histórica en kilos, sino también calidad excepcional de la uva que se ha recogido. A diferencia del año pasado, marcado por las heladas primaverales y la fuerte sequía, en 2018 la uva ha podido madurar de manera óptima por la ausencia de lluvias en el final de su ciclo. Esta calidad es cada vez más reconocida fuera de nuestras fronteras. 1 de cada 5 euros que se generan en el sector vitivinícola vienen del exterior. 2017 fue un buen año para nuestras exportaciones. En total, 36 millones de litros de vino con denominación de origen de Castilla y León por valor de 215 millones de euros. De las 13 denominaciones de origen, la que más ha crecido en 2018 es Rueda, con 130 millones de kilos, seguida de Ribera del Duero con 125 millones. Un sector en auge, un sector en crecimiento que está haciendo las cosas bien, controlando la producción, controlando la calidad. Y precisamente Ribera del Duero es lo que se ha catado aquí. Más de 200 profesionales del sector han probado 40 nuevas referencias. El presidente del Partido Popular de Castilla y León ha visitado la fábrica de quesos El Pastor, ubicada en Zamora. Una visita en la que Alfonso Fernández Mañueco ha manifestado el claro compromiso del Partido Popular con la industria agroalimentaria y el sector quesero, líder en la comunidad. Castilla y León produce 1 de cada 3 quesos de nuestro país. Prácticamente la mitad se producen en la provincia de Zamora. Somos, por tanto, líderes en producción, también lo somos en calidad porque hay muchas marcas de garantía reconocidas por la Junta de Castilla y León. Soria Natural recibe autorización para comercializar productos a base de cannabis en México. Se abre así a un mercado de 120 millones de personas. Soria Natural comercializará productos a base de cannabis en México. Hace el anuncio tras recibir la autorización del gobierno mexicano. La empresa soriana se abrirá al mercado con esta nueva línea en el mes de enero. Sorprendentemente, para México se va a importar la materia prima de España. Hay cultivadores autorizados de este tipo de marihuana en España que son los que van a proveer para que en México se remate el producto y se hagan las presentaciones que van directamente al mercado. Por otra parte, hemos participado como empresa también en plantaciones, en una empresa que tiene plantaciones de este tipo de marihuana en Colombia. La apuesta está basada exclusivamente en aprovechar las propiedades de cannabis en su uso terapéutico. Utilizan o variedades de marihuana que no contienen los alcaloides que realmente sirven como alucinógenos, o la marihuana normal que contiene estos alcaloides, pero se le retiran mediante un proceso de elaboración que retira esos alcaloides. Pues se van a comerciar productos como analgésicos, como hipoglucemiantes para temas de diabetes y luego temas de cosmética, temas de belleza. La factoría soriana cuenta con una facturación anual de 40 millones de euros y exporta a 42 países diferentes. Este es un nuevo paso en el crecimiento de sus exportaciones, que en este momento suponen tan solo el 20% de su volumen de negocio. Su intención es llegar al 50%. 85.000 personas de Castilla y León que habitan en la zona de la cuenca hidrográfica del Duero lo hacen ahora mismo en viviendas que corren riesgo de sufrir una inundación en 10 años. La normativa europea ha cambiado el mapa de inundabilidad, que va a hacer que muchas de las localidades que hay en sus riberas tengan que cambiar sus planteamientos urbanísticos a partir de ahora. Es el caso de Zamora. Los nuevos mapas toman como zonas inundables gran parte de la ciudad. Unos mapas de riesgo que aquí y en otras localidades de la cuenca tendrán que tenerse en cuenta en sus calificaciones y desarrollos urbanísticos. En los cuales hay un plan de gestión
que hay que hacer medidas pues de todo tipo, medidas preventivas, medidas correctoras, medidas de recuperación. Miles de afectados por el cambio de calificaciones de sus suelos, para los que no se prevé ningún tipo de indemnización. Eso sí, aseguran que puede haber varias soluciones, pero siempre salvaguardando la seguridad. Sabiendo antes de hacer planificación, antes de tomar decisiones, pues hay que tener en cuenta este factor más. Y como digo, un factor de riesgo que se acrecienta por la influencia en el cambio climático. Técnicamente siempre hay soluciones y lo que pasa es que hay que conocerlo de antemano y hacer las cosas teniendo en cuenta este importante factor de riesgo. Unas jornadas explicativas que recorrerán varias ciudades de Castilla y León en las próximas semanas. Tiene solo 4 años, se llama Luca Álvarez Toribio, vive en San Miguel del Camino, en León. El ministro del Interior le ha condecorado hoy con la medalla al Mérito de Protección Civil 2018. Salvó la vida de su madre gracias a una llamada al 112 y además cuidó de su hermana pequeña, que no paraba de llorar. El Gobierno reconoce en este acto la trayectoria o actuaciones solidarias de instituciones y personas concretas, como Luca. En consideración a los méritos concedidos por don José Guasante García, general de división. Víctor, buenos días. La policía sospecha que la novia de su expareja ha podido ser la autora material de la cuchillada que hoy ha causado la muerte a una joven de 17 años. Los hechos han tenido lugar en Alcorcón, en Madrid. Un vecino informó a emergencias de que había una adolescente ensangrentada en la calle. Tenía un profundo corte en el abdomen. Aunque los sanitarios consiguieron estabilizarla y trasladarla al hospital, finalmente la joven falleció. Se buscan expertos en Big Data e inteligencia artificial. Las empresas tienen serias dificultades para encontrar este tipo de perfil. Quien piense que en un futuro el sector tecnológico acabará con miles de puestos de trabajo está muy equivocado. Según los expertos, solo se van a transformar. Atacar el cambio climático, saber dónde será el siguiente brote de ébola. A todo esto nos podemos adelantar con el Big Data, pero ¿va a acabar la inteligencia artificial con el empleo? Los trabajos cambian de naturaleza, pero luego habrá muchos trabajos nuevos que todavía ni podemos imaginarnos cuáles van a ser. Las empresas están desesperadas por encontrar profesionales, empiezan a valorar mucho más la experiencia directa y real que pueda tener un candidato antes que una formación más o menos de renombre. De todo esto se ha hablado en la 6ª edición del Congreso Big Data Castilla y León organizado por Telefónica. La sede de I+D que la empresa tiene en Valladolid no para de crecer. Lo que va de año hemos crecido por lo menos 30 personas y vamos para arriba, ¿no? Siempre perfiles de muy alto nivel. Las empresas que disponen de más datos conocen mejor a sus consumidores y las decisiones que estos toman. Saber qué siente y cómo reacciona a los estímulos que le estamos dando, ¿no? Desde el punto de vista emocional. China, pero sobre todo Estados Unidos va a la cabeza porque es el sector privado el que está apostando por ello. Tienen tantos datos que pueden entrenar los algoritmos y además tienen mucho dinero y compran, entre comillas, a los mejores científicos. Ahora más que nunca, la información es poder. Son estudios fundamentales para hacer una sociedad más crítica, más reflexiva y más libre. Son las palabras de la Magna Carta Humanitatum, el documento promovido por la Universidad de Salamanca con motivo de su 8º centenario para defender la consideración de las humanidades como una rama fundamental de su labor en igualdad con otros ámbitos del conocimiento. Decanos y directores de las 26 facultades y centros de la Universidad de Salamanca promueven una magna carta que se lanza al mundo con el objetivo de reivindicar no solo la permanencia, sino la mejora de la presencia de las humanidades en los planes de estudios universitarios. Que los recursos económicos a las humanidades se den, no se piense que se trabaja simplemente en casa con un libro o un ordenador que ya está en la biblioteca. No,
Las humanidades necesitan también financiación. No es, insisten los promotores, volver al superado enfrentamiento entre ciencias y letras. Es un texto que pide compromiso explícito por fomentar el pensamiento en todos sus ámbitos, por acercar también las artes, la cultura popular o el teatro. Lo mejor de esta Magna Carta es precisamente ese carácter colectivo. Han llegado aportaciones del País Vasco, han llegado aportaciones de Valencia, aportaciones de Madrid, aportaciones incluso de fuera de España, por supuesto también aportaciones desde profesorado, desde decanos, desde decanas de la misma Universidad de Salamanca. La firma tiene lugar este miércoles en Salamanca con lectura del texto en castellano y latín. Más de 60 universidades de todo el mundo han firmado ya su adhesión. Los trabajos para mejorar la acústica del Coliseum de Burgos supondrán una inversión de más de 100.000 euros. Van a servir para colocar en la parte interior de la cúpula paneles para amortiguar el sonido dentro del recinto. En 2 semanas se espera que estén colocados sobre la cúpula de este espacio multiusos más de 2.000 paneles en una superficie superior a 3.000 metros cuadrados. Su función será reducir la reverberación que hasta ahora ha habido en el espacio multiusos, pero las tareas de colocación de estos paneles comenzarán propiamente mañana. Así, el Coliseum estará un poco más cerca de convertirse en un espacio multiusos capaz de albergar conciertos o citas musicales. Las obras no van a afectar al calendario deportivo porque hasta el 15 de diciembre el San Pablo Burgos no volverá a jugar en casa. Bernardo Bertolucci, uno de los cineastas más importantes de Italia y de todo el mundo, ha muerto en Roma a los 77 años. Es considerado autor de obras maestras, tanto como polémicas y provocadoras. El máximo exponente es El último tango en París. Bertolucci es también el autor de Novecento y del Último emperador, cinta por la que obtuvo 9 Oscars. Han formado generaciones de espectadores de teatro. Subieron el telón en Valladolid en 1968. La compañía Teloncillo Teatro cumple 5 décadas, las 2 últimas centrada en el público infantil. En una exposición en la Casa Revilla de Valladolid nos invitan a conocer el trabajo que hay detrás de cada una de sus obras. Con este recorrido teatral nos vamos a despedir. Ahora llegan los deportes con Javier Mardones, que ya está ahí esperando. Hasta mañana, que tengan una feliz noche. Adiós. Contábamos un viaje por las Antillas y vamos de isla en isla. Con ese viaje, hace 22 años, resucitaron la compañía, aunque Teloncillo Teatro se fundó en 1968. Era una época muy complicada donde antes de estrenar un espectáculo tienes que pedir permiso, iban dos policías a hacerte un pase de censura. Entre su público hay varias generaciones de espectadores. En mi caso fui público y ahora soy teloncillo. Este fue el primero sin palabras. Han cambiado la mirada y el argumento del teatro infantil nacional. Hasta hace unos 25 años el teatro en este país tenía una mirada muy sencilla, muy plana, muy Disney. A partir de los 7-8 años a los niños hay que hablarles de la guerra, de si sus padres se separan, porque son realidades que ellos están viviendo. Y al final, al cabo, el teatro es un reflejo de la realidad. Por cómo lo cuentan, les han galardonado una decena de veces, hace 5 años, con el Premio Nacional de las Artes Escénicas. Esta exposición es un homenaje a técnicos, carpinteros y artesanos invisibles que han dado vida a todas sus historias. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Pues resulta que era un rey que tenía 3 hijas. Las metió en 3 botijas y las tapó con pez. Y las pobres princesitas lloraban desconsoladas y su padre les gritaba.